Menudo jornadón de Champions acabamos de vivir. Lo estábamos comentando ahora mismo Alexis y yo, pedazo de jornada acabamos de vivir. Pues no, el vídeo lo estamos hablando justo antes de que empiece la jornada de Champions. Me imagino que todos vosotros ya sabréis lo que habrá pasado y me imagino que todos vosotros, como en cada jornada, habréis seguido todo lo que pone el bueno de Alexis, de Mr. Chip en Twitter, todas las buenas estadísticas. Aprovecho para darle las gracias y para darle la bienvenida al canal. Muchísimas gracias, Alexis, es un placer tener al periodista español con más repercusión en Twitter aquí, en el canal. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Nada, un placer estar contigo y sí, ha sido una jornada espectacular, como todas, como siempre en la Champions. Nos trae un montón de detalles y de curiosidades. Alexis me encanta cómo comunica y sobre todo los aspectos en los que incide en el mundo del fútbol. Ya sabéis que a mí el tema de la estadística y el tema de los datos es un mundo que me apasiona y como tal vamos a hablar como siempre de esos mundos que no directamente afectan al juego. No vamos a analizar cómo ha jugado el Barça, porque ya os digo, esto se está grabando a las 5:48 de la tarde, pero sí vamos a hablar de la competición en la que hoy estamos, que es la Champions League que veis ahí detrás y que, bueno, es una competición joven. ¿Por qué digo que es una competición joven? Siempre os lo he explicado, en 1993 fue cuando nació esta competición, pero antes, como muchos periódicos se empeñan todavía en escribir en cada artículo, se llamaba Copa de Europa. El tema es que traigo hoy a Mr. Chip para diferenciar eso de Champions y de Copa de Europa, porque no es lo mismo, porque la Copa de Europa no es la Champions, porque la Champions no es la antigua Copa de Europa y porque hay cosas que Alexis lleva toda la vida explicando y que creo que se deben de saber. Alexis, la primera pregunta es, ¿la Champions es la Copa de Europa? Sí, la Champions es la Copa de Europa. Cualquier partido de Champions es un partido de Copa de Europa. Digamos que la Copa de Europa es todo. Es desde el primer partido que se jugó en el año 1955 hasta el último que se juegue hoy. Incluyendo todo lo que abarca la Copa Europa, es decir, las fases previas de clasificación, absolutamente todo. Digamos que la Copa Europa es el todo y la Champions es una parte de ese todo. La Champions League nació en 1993, como hemos comentado anteriormente, y desde entonces la fase de grupos hasta la final, diríamos que es lo que abarca el nombre de Champions League. Ahora bien, las rondas previas, según nos has explicado tú durante tantos años, es Copa de Europa. ¿Hasta qué punto esto está oficializado en qué lugares? Porque siempre te vemos ahí pelearte con las actas, pelearte con determinados núcleos de datos oficiales. ¿Cómo es el registro de esta diferenciación entre Copa de Europa y Champions? Bueno, la verdad que UEFA no ayuda mucho a que la gente aprenda a diferenciarlos porque hasta la propia UEFA mezcla los dos conceptos de forma habitual, especialmente durante los meses de verano, los meses de junio y los meses de julio, bueno, excluyendo esta temporada que ha sido atípica, pero en las temporadas normales en las que las rondas previas se jugaban en junio y julio y hasta agosto, bueno, como en esa época no había actividad de los grandes equipos, no juega el Madrid, no juega el Bayern, no juega la Juventus, porque están todos ya clasificados habitualmente para la fase de grupos directamente, pues UEFA en sus canales oficiales para darle importancia a la competición, para que la gente se fije en ella, para que la gente diga, uy, ya ha empezado la Champions, hablan de Champions League para referirse a esas rondas previas. De hecho, en ellas se puede escuchar también incluso el himno de la Champions. Pero luego cuando llega el momento de la verdad y cuando empieza cuando es el sorteo de la fase de grupos, cuando se empiezan a jugar los partidos de la fase de grupos, ahí como que UEFA se olvida de todo lo anterior y a la hora de dar las estadísticas y a la hora de dar los datos de los jugadores o de los equipos, obvian la información de las rondas previas y única y exclusivamente dan los datos referidos a fases de grupo y las rondas finales de octavos en adelante. Hasta que, digamos que UEFA, por intentar darle prestigio a las fases de clasificación o a las rondas previas de verano, pues solamente durante ese periodo de tiempo las denomina Champions League, pero luego se olvida de ellas, con lo cual genera una confusión bastante evidente en el espectador y en los que no siguen esto de una forma
muy exhaustiva y al final tienden a confundirlo todo, pero no existe un documento oficial en el que se especifica una diferencia entre una y otra competición. Es la propia UEFA la que ha establecido esa diferencia con el paso de los años. Nosotros estuvimos en la primerísima ronda de la Copa de Europa, cuando antes no se disputaba este novedoso formato de Final Four entre las cuatro federaciones con el coeficiente más bajo. Estuvimos en Andorra. Queríamos conocer de primera mano, y de hecho está el vídeo en el canal, cómo eran esas primeras fases de la Copa de Europa, y lo que nos sorprendió es que no sonó el himno de la Champions, no se jugaba con este balón de la Champions, no había ninguna publicidad de la Champions, prácticamente ni siquiera los árbitros llevaban la escarapela, supongo que obviamente sí que llevaban la escarapela FIFA, la internacional, pero allí no había ninguna notificación ni ninguna noticia de que aquel partido fuera de Champions League. Es curioso cómo una competición tan importante no voy a decir errores, pero tenga estos desaguisados tan manifiestos, ¿no? Bueno, se debe a lo que te comentaba, ¿no? Que en esas rondas previas, pues UEFA unas veces las trata de una manera y otras veces las trata de otra. Lo que sí es seguro es que de la fase grupos en adelante el himno suena siempre, las vallas publicitarias con los motivos del famoso balón, las estrellas de la Champions están en todos los estadios. Y sí que en las rondas previas, pues sí, en algunos suena el himno, en otros no suena, en algunos ondean el baloncito en el centro del campo, en otros no lo hacen. Pero ya te digo que es un error el que comete UEFA en este tipo de previas al confundirlas o al denominarlas unas veces de una manera y otras veces de otra. Yo he llegado a ver a un jugador, me acuerdo por ejemplo a Memphis Depay marcando un gol con el Manchester United en una previa de la Liga de Campeones, y recuerdo a UEFA pues escribiendo algún tuit al respecto, ¿no? Primer gol o segundo gol o tercer gol de Depay en la Champions League. El Manchester United se clasifica para la Liga de Campeones propiamente dicha, y Depay vuelve a marcar otra vez en la fase de grupos y UEFA vuelve otra vez a decir primer gol de Depay en la Champions League, por lo que te decía antes, porque durante el momento de las rondas previas ellos le quieren dar mucha relevancia a esos partidos que por otro lado no la tienen porque faltan los grandes de Europa, aunque en este caso por ejemplo sí que estaba el Manchester United, pero le llaman Champions League y por tanto dan las estadísticas como si fueran estadísticas de Champions League. Luego cuando empieza la competición de verdad se olvidan de todo, se olvidaron de los goles de Depay, se olvidan de todo y empiezan a contarlo como de verdad hay que contarlo, ¿no? Y por eso aparece 2 veces el nombre de Depay como primer gol en la Liga de Campeones. Bueno, pues, es lo que hay. Yo entiendo que la gente que no esté muy metida en este asunto, que tampoco es una cosa tan importante, pero bueno, estadísticamente, pues a los que nos gustan este tipo de datos sí que lo intentamos llevar con el mayor rigor posible, pero digo que la gente que no está metida en este tema, pues todo esto le puede sonar a chino, pero bueno, es que así es como es. Puede que no estén muy metidos en el tema, pero yo recuerdo numerosos tweets tuyos, que seguro que le tocarán de cerca a muchísimos aficionados al fútbol, con el tema de la clasificación histórica de el máximo goleador de la Champions League, donde precisamente esta diferenciación sí que tiene un pequeño matiz, ¿no? Porque hay un gol ahí o dos que bailan en la diferenciación entre la lista de los máximos goleadores de la Copa de Europa y de la Champions. Recuerdo que de vez en cuando en la temporada publicas tabla del máximo goleador en competiciones europeas, tabla del máximo goleador en la Champions, tabla del máximo goleador en Copa de Europa. ¿Quién es el máximo goleador en Copa de Europa? ¿Quién es el máximo goleador en Champions? ¿Y en qué se diferencian esas cifras, Alexis? Bueno, pues es el mismo en todas. Es Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es el máximo goleador en la Copa de Europa, es decir, en la máxima competición continental desde el año 55 hasta el día de hoy, contando todos los partidos, incluidas las rondas previas. Es también el máximo goleador de la Champions League, es decir, contando solamente de fase de grupo en adelante y a partir de la temporada 92-93. Aparece Cristiano, en este caso, con un gol menos de los que tiene en el cómputo global de la Copa Europa, porque marcó un gol como jugador del United contra el Ekerseki húngaro en una ronda previa. Y luego también aparece como máximo goleador en el total de las competiciones europeas, en el que se incluyen pues todos los torneos continentales organizados por UEFA, es decir, la Copa de Europa, la Recopa de Europa, la Copa de la UEFA, la Copa de Ferias y la Supercopa de Europa.
bueno, pues contando todos los goles, está Cristiano también como número 1 de las competiciones continentales. En el caso de Cristiano Ronaldo, de todas esas que he comentado, pues solamente ha jugado la parte de la Copa Europa, ha jugado la Supercopa Europa. Por lo tanto, los goles que tiene Cristiano en el total de las competiciones europeas son los que marcó en la Copa de Europa, más los que marcó con el Real Madrid en la Supercopa Europa. Pues ahí está, esa diferenciación yo creo que bien clara, con ejemplos además prácticos, ese gol arriba, gol abajo que tiene Cristiano Ronaldo, líder absoluto de la tabla de goleadores europeos, y gracias a Alexis Martín Tamayo, el mejor, sin discusión, para tratar estos tipos y para tratar todo tipo de datos, estadísticas, opiniones. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Obviamente le seguís en Twitter, si no, ahí como veis tenéis sus redes sociales. Alexis, no te molestamos más porque hoy tenemos una grandísima jornada de Liga de Campeones, que ojalá nos traiga la clasificación del Sevilla, y un abrazo. Muchísimas gracias. ¿El Barcelona se puede clasificar matemáticamente? Ya aprovecho, no lo tengo mirado. También. El Barcelona, sí, el Barcelona si hoy gana, está la opción de clasificarse matemáticamente. Habría que mirar lo que pasa en el otro partido del grupo, pero sí. Y el Sevilla tiene 7 puntos, si no me falla la memoria. Con una victoria todavía no tendría la clasificación matemática. Tendría que esperar por lo menos a la 5ª jornada para lograr clasificarse. Pues Alexis, un placer y muchísimas gracias por atendernos.